Hola a todas y todos, buen día, los saludo con mucho gusto. Este es el espacio que hemos denominado Charlas en la UNESCO y hoy estoy muy contento porque tenemos la oportunidad de platicar con José Guadalupe, a quien saludo con mucho gusto. Bienvenido, José, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Adolfo, gracias por la invitación. Muy bien, con José vamos a platicar de un tema que ha cobrado mucha relevancia en México y en muchas partes del mundo, que es el tema de las comunidades de aprendizaje. Eh, En los últimos tiempos, en los últimos años, sobre todo de la pandemia para acá, la UNESCO ha venido reflexionando sobre la necesidad de que el trabajo docente y en general la práctica educativa sea una práctica colaborativa. Este año, en el Día Mundial de las y los docentes, muchas y muchos de ustedes recordarán que el tema fue la colaboración. Este año, como cada año, hay una temática en particular y en el 2025 se trató de redefinir la docencia como una profesión colaborativa, dado que en el Informe Mundial de Docentes se descubrió que muchas escuelas alrededor del mundo están, por un lado, sufriendo la falta de profesores y por otro, pues el reclamo de que la profesión docente se lleva a cabo de una manera aislada, que hay poca colaboración o pocas condiciones para la colaboración. De allí que el tema de las comunidades de aprendizaje, entre otros temas, toca ese tema, ese asunto de las posibilidades de colaboración profunda entre docentes, pero no solamente entre ellos, sino también entre otros actores de la comunidad. Y de eso vamos a platicar hoy con José. Él, bueno, tiene una amplia trayectoria. Solo voy a mencionar algunas de los aspectos que voy a recuperar de su amplia trayectoria. Él es actualmente doctorante en ciencias de la educación. Desde el año 2008 ha trabajado como promotor de comunidades de aprendizaje y en temas de relación tutora. Ya vamos a platicar de qué trata eso, impulsando la transformación de escuelas en contextos diversos, particularmente en escuelas multigrado. Él ha sido director, supervisor de distintos niveles y actualmente es supervisor de educación primaria en la zona de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Tiene ya 40 años de servicio, ha liderado muchos proyectos a nivel estatal y también participado en proyectos nacionales como comunidades de aprendizaje en telesecundaria y apoyo a las escuelas multigrado, como había comentado. También ha hecho investigación y él actualmente, entre otras cosas de las muchas que hace, está trabajando en temas de inteligencia artificial para apoyar a las escuelas. Ya platicaremos de eso. Pero bueno, José, nuevamente te doy la bienvenida y te propongo que iniciemos con una pregunta, si te parece, muy básica relacionada con este tema que queremos abordar, y que es el tema de las comunidades de aprendizaje. ¿Qué son? ¿Cómo podemos entenderlas? ¿Y cuál es la idea básica de las comunidades de aprendizaje en este contexto de reforma? ¿Qué se espera que generen las comunidades de aprendizaje para nuestras escuelas? Pues muchas gracias, Adolfo. Antes que todo, quisiera agradecer este espacio de conversación. Estoy aquí por el apoyo de las comunidades de aprendizaje en relación tutora en México, de mis compañeros de escuela de la zona, de mis compañeros supervisores del sector educativo 18 de aquí de San Luis de la Paz, de las autoridades regionales de las que aprecio mucho su apoyo también, de las madres tutoras de diferentes comunidades, doña Lupita, Araceli Trejo, León Rodríguez, hermanos y hermanos que pues nos venimos reconociendo ya desde hace mucho tiempo, de Dalila Salmorán, que compartimos esa amistad también, de Santiago Rincón y de Gabriel Cámara. Un enorme agradecimiento y un abrazo afectuoso para todos ellos. ¿Qué son las comunidades y cuál es esta idea básica en las escuelas? Yo suelo decir
que una comunidad de aprendizaje no es una estructura nueva, sino una forma distinta de relacionarnos para aprender. En la escuela implica que docentes, estudiantes, directivos y familias se reconocen como sujetos de saber, se escuchan y toman decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. Una comunidad de aprendizaje es un espacio de conversación donde las personas habitan en el ánimo de aprender, donde se reconstruyen y cobra sentido su identidad personal. Esto es, el encuentro con el otro permite que yo me pueda reconocer. Dice Gabriel Cámara que en la comunidad del aprendizaje se asume como responsabilidad compartida, se aprende para ayudar a otros a aprender. En el consejo técnico, una comunidad de aprendizaje implica reconocernos como sujetos que tenemos una experiencia donde se encuentra alguien que quiere aprender y otro que quiere compartir una experiencia pedagógica, asumirnos como iguales, recuperar la confianza y compartir con otros mi práctica. Es crecer con otros mediante el diálogo. La idea básica, parafraseando a Paulo Freire, es que nadie aprende solo, sino en diálogo con otros, a partir de problemas reales, con corresponsabilidad y con foco en transformar el núcleo de la práctica educativa, del que habla Richard Elmore y de que también Santiago Rincón amplía en su libro Liberar el aprendizaje, del cual pues se los recomiendo. Oye, pero estas ideas que estás comentando que me parece son como el centro de una pedagogía que traemos desde hace mucho tiempo trabajando, como bien citas a Pablo Freire, pero también a otros autores contemporáneos, como Richard Elmore que acabas de comentar, Santiago Rincón, todos ellos y ellas también quienes han aportado estas ideas, como bien dices, no son nuevas. Es decir, están en el centro de una perspectiva pedagógica que venimos ahora trabajando. Eh, ¿Por qué crees que ahora se ha vuelto o se está retomando esa idea o estas ideas que acabas de comentar, siendo que ya tienen mucho tiempo dialogándose en nuestras escuelas, también en las escuelas de formación, ¿no? En las universidades, en las escuelas normales? ¿Por qué crees que hoy es necesario retomar estas ideas, como bien dices? Reconocernos como sujetos que tenemos experiencias y saberes importantes, los espacios de conversación, asumirnos entre iguales, etcétera. ¿Qué, qué nos está llevando, qué realidades nos están llevando a replantear esto en este momento en que nos encontramos? Eh, Creo que tiene que ver con esto de cómo funciona esto de aprender de la práctica para transformarla. Sí, en mi experiencia, la práctica se convierte en fuente de conocimiento cuando se hace visible, se narra y se analiza junto con otros. En las escuelas en las que yo trabajo, que son escuelas multigrado y de organización completa, le damos importancia al intercambio. Los espacios de intercambio son territorios donde se comparten las soluciones, los problemas que enfrentamos en el aprendizaje y en ellos podemos hablar de la forma en que planeamos un proyecto, la manera en cómo facilitamos el aprendizaje de las fracciones, por ejemplo, la lectura, la escritura, que son de alta prioridad. Esto es, vuelvo a lo anterior, reflexionar, es importante reflexionar sobre tres componentes del núcleo, del núcleo de la práctica, desde luego el contenido, el papel del estudiante y la forma de intervención pedagógica. La práctica no cambia si no cambia la persona que hace la práctica. Y en ese cambio ese cambio es el más complejo porque implica la forma en cómo hemos aprendido el acto de enseñar. Normalmente en la escuela modelamos la enseñanza y no el aprendizaje. Enseñamos en grupos que pensamos homogéneos al mismo tiempo y lo mismo para todos. Aprender de la práctica es hacernos conscientes de nuestro ejercicio profesional.
Aprender de la práctica es cerrar el ciclo de hacer, mirar lo hecho, dialogar y volver a hacerlo de otra forma, desde luego. Paulo Freire también lo expresa de una manera y en una frase que es muy poderosa. El que enseña, aprende al enseñar. El que aprende, enseña al aprender. La mejora de la práctica implica eso, dialogar y mejorar. Sí, claro. Así le pusimos un poco a nuestra plática, Así dialogar es. para transformar la práctica, ¿no? Yo recuerdo que en las escuelas normales, hace algunos años, esa era un poco el enfoque de la práctica reflexiva, es decir, reconocer lo que estamos haciendo eh, para modificar y enriquecer la práctica. Era un poco eso, bueno, yo creo que una década duró ese enfoque de la docencia reflexiva, de manera que eh, la base era documentar, observar y conversar la práctica, la experiencia, para poder mejorarla y transformarla, ¿no? Era un poco eso. Es esa la consigna, pero ¿esto cómo funciona en la práctica hoy en nuestras escuelas o en las escuelas con las que estás trabajando, José? ¿Podrías platicarnos un poco cómo se da esta relación en la que tú ya sentaste algunas bases de diálogo, del compartir, del intercambiar, de poner a las personas en un mismo plano de saber y de experiencia? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Sí, mira, el valorar el saber práctico en la docencia al nivel del saber teórico, pues no es fácil porque venimos de una cultura escolar donde el saber legítimo parece estar siempre en el libro o en el experto externo. Valorar el saber práctico del docente implica escuchar su experiencia sin infantilizarla ni idealizarla y ponerla en diálogo con la teoría. Sí, esto es bien importante. Yo he visto que cuando un colectivo se sienta a analizar una experiencia pedagógica o a reconstruir una experiencia que funcionó en el aula para trabajarla después en un taller, pues se dan discusiones de alto nivel pedagógico. Yo me convencí de esto cuando tuvimos que enfrentar la pandemia. En ese momento se dio una ruptura narrativa del sistema. No solo fue una contingencia sanitaria, sino que fue una contingencia educativa. Y fueron los mismos los docentes los que salvaron esa contingencia. Sí, fue la experiencia, lo que sabían. Tuvimos que hacer reuniones virtuales para ir viendo, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo aquel? Hacíamos este tipo de comunidades virtuales para reconocer y también para recuperar la confianza, porque teníamos que recuperar la confianza en lo que estábamos haciendo. Esto está es bien importante. El reto, creo yo, que está en que podamos construir dispositivos donde este saber aparezca sin miedo al juicio y se reconozca como un insumo para pensar. ¿Sí? Hace poco una compañera propuso una estrategia que le denominó el circo de las matemáticas. ¿Sí? Lo propuso en una feria de aprendizajes. Y yo le dije, oye, esta estrategia es muy buena. Sí, muy buena. Y la escribió precisamente en una convocatoria de la UNESCO para prácticas que promueven la inclusión en América Latina. Fíjate, esa práctica se va a publicar. Le acaban de notificar a ella. Sí, otra maestra trabajó sobre un proyecto que se llama Sembrando Futuro. Creo que tú estuviste en esa premiación y ganó una maestra de misión escolar y es sobre huertos escolares. Y son prácticas que son muy poderosas en la escuela.
Aquí yo creo que es bien importante que la práctica se debe teorizar y luego volver a la práctica ya mejorada. Eso es bien importante. Sí, pero es importante que también podamos ir reconociendo esas prácticas que son poderosas desde de las escuelas, ¿no? Sí, creo que estoy ahora recordando todo esto que te comentaba de las escuelas normales de hace una década, de la dificultad para reflexionar y aprender de prácticas concretas sin juzgarlas, lo que tú decías, ¿no? Porque una cosa es que nosotros compartamos lo que hagamos, lo que hacemos para aprender de eso que tú estás comentando, de ese poder que tienen ciertas prácticas, y otra es compartirlas y hacerlo sin que eso implique un juicio de valor, si está bien o está mal, si fallaron, si, etcétera, ¿no? Sino cómo hacer que estas prácticas se conviertan en un dispositivo, decías tú, para aprender, teorizar y reconocer el valor de esa práctica, de ese saber práctico. De hecho, estaba viendo la definición que tiene la SEP sobre comunidades de aprendizaje y decía eso, que tiene que ver con reconocer el valor del saber práctico de los Así es. docentes. Pero eso requiere condiciones básicas de diálogo, de respeto y de posibilidades de aprender de los otros, ¿no? ¿Tú ves condiciones hoy para que haya este diálogo abierto y este reconocimiento sin que medien estos juicios de valor o este miedo a veces a compartir lo que uno hace porque puede ser juzgado? ¿Cómo ves a las escuelas donde trabajas? Sí, yo creo que en las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, en relación tutora, el diálogo es importante. No es platicar bonito, es un método de trabajo. Es escuchar, es formular preguntas genuinas, argumentar, revisar evidencias, construir, aprender a aprender. Cuando tengo que hablar de diálogo, hablo de una palabra que me gusta mucho. Acá en la región, creo que alguna vez te lo comenté, en la región chichimeca hay una palabra para que significa casa, ¿no? Así se traduce, uros, uros que significa casa, pero desde la lengua significa dos oír o donde dos se escuchan. Pienso que yo lo comparo con el diálogo y el diálogo es como esa casa, ¿no? El diálogo es un espacio íntimo, es una casa de gestación de la realidad a través del lenguaje. Y la escucha, pues es una competencia que debemos ejercitar, o sea, poco nos escuchamos en el sistema y este sistema le hace falta escuchar al docente, el directivo le hace falta escuchar más a su docente y al docente también le hace falta escuchar más a a sus niños. La otra palabra que a mí me da esperanza, porque son palabras que me dan esperanza, de que las cosas sí se pueden hacer en las escuelas. Es la palabra autopoiesis de Humberto Maturana. Que Humberto Maturana es un biólogo chileno y él utilizó la palabra autopoiesis para, desde el campo de la biología, para hablar de la capacidad de los seres vivos de reconstruirse a sí mismos. ¿Sí? Y ya en lo social, ¿sí? Aplicado a estas comunidades, a las escuelas, nos permite comprender que es posible reconstruirnos en comunidad, ¿sí? O sea, son palabras que a mí en lo personal me dan esperanza, no una esperanza fundada en la espera, no, sino fundada en la acción, ¿verdad? Aquí el diálogo es una posibilidad sanadora. Yo recuerdo que cuando regresamos de la pandemia, el vernos cara a cara fue sanador para nuestros niños, ¿sí? El vernos cara a cara.
en un espacio que no era solamente el aula, sino otros territorios, conquistar nuevas espacios de la escuela, pues nos permitió también trascender y lograr sanar los estragos de la contingencia y del confinamiento. Yo veo en muchas escuelas que todavía predominan prácticas aisladas, cada quien en su salón, cumpliendo con tareas administrativas y con poco tiempo para pensar en conjunto. Pero también yo he visto consejos técnicos que ya se están convirtiendo en espacios pues menos burocráticos, más colegiados, donde se está codiseñando, se colabora, se promueven mejores relaciones y esto ayuda en el bienestar docente. Yo soy un firme creyente que eh, el bienestar docente se construye en una comunidad, se construye en comunidad. Sí, ¿te acuerdas de este documento que ustedes presentaron sobre el bienestar docente? Sigo pensando yo que cuando se pone, se cuida el clima de confianza, se respeta la palabra, se pone sobre la mesa el trabajo con los estudiantes y no solo los formatos, pues el diálogo se vuelve motor de mejora. Y nuestro papel como supervisores está precisamente en crear esas condiciones. Creo que tienes tu micrófono apagado. Ah, sí, perdón. Ah, bueno, eso quería preguntarte justo de las actividades que tú haces como supervisor para propiciar el diálogo en las escuelas y que, por ejemplo, el consejo técnico se pueda ir transformando en un espacio de diálogo, de conversación, de confianza. Y esto que mencionas también muy acertadamente, de bienestar y de reconstitución de la labor como una labor compartida. ¿Cómo qué actividades ahí estás promoviendo en las escuelas? Cuando te Bueno, encuentras, por ejemplo, con una escuela que actúa de manera no tan orgánica, ¿no? Que hay más bien profes aislados o también comunidades que a veces están enfrentadas. Eso también, como toda organización social, la escuela también sufre de esas situaciones, ¿no? ¿Qué, qué haces cuando te encuentras con situaciones de este tipo? fíjate que las comunidades de aprendizaje profesionales son muy valiosas. O sea, hemos experimentado con ellas, eh, pero la mirada de la comunidad de aprendizaje escolar es más amplia. Sí, integra a estudiantes, a familias, a directivos, incluso a actores comunitarios. Sí, cada grupo aporta saberes distintos. Los niños conocen su realidad, las familias conocen sus condiciones de vida y los docentes dominan la didáctica. Y cuando estas voces se entrecruzan, se vuelven posibles proyectos. Actualmente creo yo que estamos trabajando en proyectos que van más allá del aula, o sea, involucran a los padres de familia. Y en el noreste, por lo menos, las comunidades de aprendizaje, también en un sentido amplio, o sea, hablo de que donde todos los agentes confluyen en la escuela y son agentes educativos, son comunidades generosas para compartir. Por ejemplo, hemos incorporado a mamás en los procesos educativos, ¿verdad? O sea, a veces las mamás cuentan cuentos, a veces las mamás educan a los niños les enseñan una receta de cocina, a hacer las tortillas, y cuando se integran, por ejemplo, como tutoras, pues son madres tutoras, artesanas, muy generosas en la manera de compartirse. Sí, o sea, eso a mí me da mucho gusto porque yo he visto cómo las temáticas que abordan
que incluso ellas mismas diseñan estas temáticas para luego compartirlas, tienen que ver con los valores familiares, la igualdad de género, la revalorización de la mujer, la construcción de la feminidad. O sea, son temas actuales dentro, te estoy hablando que son temas que se están moviendo dentro de la comunidad también, de las comunidades rurales. Entonces, las madres tutoras, las madres de familia, son un factor de cambio cultural para nuestras escuelas y yo creo que no debemos cerrarle las puertas. Esto es un poco de lo que estamos tratando de hacer para generar, concitar esfuerzos, ¿no? De toda la comunidad. Sí, oye, qué importante esto que dices porque aunque yo inicié hablando de comunidades de aprendizaje como algo propio de los colectivos docentes, quizá eso tenga que ver con estas comunidades profesionales de práctica, ¿no? Que son grupos de, valga redundancia, de profesionales de la educación, pueden ser profesores, pero también psicólogos, psicólogas, etcétera, u otros actores, pero las comunidades de aprendizaje van más allá de las comunidades profesionales de práctica, sino que se refieren a estas colaboraciones entre docentes, familias, directivos, autoridades e incluso otros actores de la comunidad, ¿no? Y justo estaba leyendo lo que en el Consejo Técnico de septiembre compartió la SEP y hablaba de una estrategia pedagógica que busca transformar la relación de aprendizaje y enseñanza basada en el diálogo, el interés por aprender y el interés por compartir aprendizajes. Es decir, que ahora la nueva escuela mexicana está poniendo el interés en transformar el espacio de los consejos técnicos, pero en general también de la práctica educativa hacia las comunidades de aprendizaje. ¿Tú crees que esta perspectiva sea una opción relevante para hoy en día empoderar a las personas, conectar saberes como lo dice la nueva escuela mexicana y profundizar en aprendizajes más colaborativos, más significativos? ¿Cómo ves eso con relación a los principios de la nueva escuela mexicana? Sí, mira, la relación tutora, por ejemplo, para mí es una gramática distinta de la enseñanza. Si uno acude, eso lo pone como ejemplo el doctor Gabriel, si uno acude a una comunidad de aprendizaje, podrá ver el estudio de uno a uno en pequeños grupos, con un tema elegido, o sea, por interés, donde tutor y tutorado construyen juntos un itinerario de estudio, de lectura, escritura, investigación o resolución de problemas, sostenido también por un diálogo y en la formulación de preguntas, porque aquí el diálogo es la parte fundamental. No se trata de explicar y repetir, sino de acompañar el proceso de comprensión hasta que el tutorado puede a su vez convertirse en tutor. Es aprender de manera profunda. Santiago Rincón Gallardo dice que el aprendizaje profundo se da cuando es duradero. Sí, la experiencia pedagógica en el aula tiene que ser duradera, tiene que, no solamente es de un momento, sino te tiene que cambiar, o sea, te tiene que transformar. Hay una motivación intrínseca, no es una motivación fuera de, sino que es una motivación que se da de manera interna, que se da por el gozo del aprender. Y se da cuando la experiencia de aprendizaje pasa pasa por las emociones. Si nosotros decimos tienes que vivir la tutoría, se tiene que vivir el aprendizaje. Cuando hay una concentración prolongada, sí, porque cuando uno se dedica a trabajar en el estudio de uno a uno, se puede uno emocionar y puede estar ahí todo el día, ¿no?
y de repente toca el recreo y uno ni le hace caso al recreo porque estás bien emocionado ahí con el trabajo y porque además se dan procesos cognitivos de orden superior, dice Santiago Rincón. Es duradero, hay motivación intrínseca, es gestionado por el aprendiz, hay concentración prolongada y se dan procesos cognitivos de orden superior. Esto es el aprendizaje profundo. Y cuando esto se extiende a toda la escuela, pues la relación tutora genera redes de apoyo entre estudiantes, familias y docentes, y esto es precisamente una comunidad de aprendizaje en acción. Esto es realmente, está muy conectado con la nueva escuela mexicana. Sí, porque es una pedagogía emergente, es una pedagogía que se da desde la base, ¿sí? No es una pedagogía que venga impuesta, no es un modelo que venga, como decimos, ¿no? Eh, de arriba hacia abajo, ¿sí? Es una pedagogía que tiene que irse dando desde las bases, desde la escuela misma. Y esto le va dando forma a nuevas interacciones, le va dando forma a esa pedagogía que está asociada precisamente a la nueva escuela mexicana. Sí tenemos muchas prescripciones, pero lo más importante es que podamos hacerlo eh, desde la escuela. El trabajo es hacerlo desde el consejo técnico y desde las escuelas mismas. Sí, aquí incorporaste un tema que me parece muy importante, que es de las comunidades de aprendizaje hay un espacio que es mm, un espacio de aprendizaje, tú lo llamabas de aprendizaje profundo, donde hay una relación tutora, es decir, hay una relación de aprendizaje entre estudiantes, entre docentes e incluso entre familias. Pero ese espacio de aprendizaje profundo, como tú lo llamas, eh, se da mediante una relación tutora, es decir, de alguien que desea aprender y alguien que desea enseñar. Esa relación tutora, bueno, que desde hace tiempo se viene trabajando en la Secretaría de Educación Pública en algunos ámbitos, no en todos, pero ahora ha cobrado especial relevancia, por ejemplo, en las escuelas del CONAFE, pero también en las escuelas como las que tú trabajas, como las escuelas multigrado, pues es una perspectiva pedagógica que yo la he visto funcionar, he visto cuando tú asesoras esa relación tutora, pero quisiera que nos explicaras un poco de qué trata esa relación tutora que luego se convierte en la base de una comunidad de aprendizaje. ¿Podrías explicarnos un poquito más acerca de qué trata, de dónde viene la relación tutora y cómo se trabaja en la práctica eso? Sí, fíjate que la relación tutora inició su historia, está en el CONAFE. Sí, fue allí donde se empezó a experimentar y donde poco a poco empezó a tomar relevancia. Yo la primera vez que tuve oportunidad de entrar en contacto fue en una escuela telesecundaria en Tlaltenango, Zacatecas. Hicimos una visita con un grupo de supervisores y tuvimos la oportunidad de ver cómo llegamos ahí a la escuela y lo que observamos de primero fue que un grupo de niños de telesecundaria nos ofrecieron una temática para estudiar y empezamos a estudiar con ellos. Esa fue el primer acercamiento que yo tuve con la relación con la relación tutora. Y en ese primer momento yo no entendía qué es lo que estaba ocurriendo realmente, sí, porque el niño me hacía preguntas, me propuso el estudio del tema. Yo realmente pues no sabía algunas cosas que él me estaba preguntando, pero al final en el diálogo pudimos eh, completar el estudio
y yo logré trabajar una temática a mí me costaba trabajo, ¿no? Creo que la primera lectura a la que me enfrenté en ese momento fue la noticia de Juan José Arriola. Sí, después de leerla, me dijo el niño, ¿y cuál es la noticia? Yo dije, ¿cómo? ¿Cuál es la noticia? Bueno, no sé. O sea, realmente no sé cuál es la noticia. Y empezamos a partir de allí a hacer un estudio del texto bien interesante, bien importante. Y entonces me di cuenta que había eh, una relación entre la comprensión y el dialogar con el texto, que eso era bien importante. La relación tutora, Perdón, pero aquí sí, entonces el niño o el estudiante fue el que te iba guiando sí, para, para que tú como maestro junto con él aprendieras del tema. así es, ¿Sí? Es sí, decir, no llegaste tú como profe y le no, propusiste un tema y le fuiste haciendo preguntas o no, 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 conduciendo, sino fue al revés. Él te fue al propuso un revés, tema y te hizo sí, esa pregunta. así ¿Cuál, es. cuál es? Ajá, Sí, y a mí me llamó poderosamente la atención, pues que el ajá. niño llevara una especie, yo le pues, decía, bueno, tiene una pedagogía muy interesante el niño para irme guiando, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo hace si no es él un maestro? Sí, entonces, la primera resistencia que yo tuve y que tienen muchos maestros es, ¿cómo me va a enseñar un niño? Ok, ¿Sí? sí. ¿Cómo puede un niño enseñarme a mí? ¿Sí? ¿Cómo puede enseñarme a otro? ¿Qué me va a enseñar? Uno piensa que ya tiene uno todo, ¿no? Por eso yo decía, digo que la comunidad de aprendizaje, uno tiene que habitar en el ánimo de aprender, ¿sí? Tienes que habitar ahí, porque nunca terminamos de aprender, ¿sí? Y cualquiera puede enseñarte algo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, también trabajas en la tutoría, una madre de familia, imagínate, una madre de familia tutorando a maestros. Y cuando uno le otorga esa autoridad al otro, se la otorga porque tiene el poder del conocimiento también, o sea, conoce algo y te puede ir guiando. Entonces, yo he visto como niños, por ejemplo, de tercero, niños de, por ejemplo, de sexto grado, le otorgan la autoridad a uno de tercero y se deja acompañar en este proceso. Entonces, la idea básica es de que el tutor oferta un tema y hay alguien que quiere estudiar ese tema, ¿sí? Elige estudiar ese tema y esa elección le permite posteriormente al tutor establecer un confianza primero eh, y después iniciar un proceso de estudio. Esto es una acción muy poderosa eh, para el estudio del tema. Haces un registro del proceso y una vez que terminas tú de estudiar, pues estás en posibilidad de compartir ese tema con otros. Sí. Eso es lo que viene ocurriendo en el proceso de tutoría de uno a uno, ¿sí? Es un proceso de diálogo permanente a través de preguntas poderosas, te van llevando en el estudio de un tema y al final tú ya tienes este tema desarrollado, puedes desarrollar a partir de tu experiencia de registro un guión y a partir de ahí poder compartir esto con otro. De eso se trata. Oye, pero platícame un poquito. ¿Tuviste tú esta primera experiencia, este primer encuentro con el niño de Zacatecas o el estudiante de Zacatecas? Y luego, ¿cómo te fuiste involucrando en este proceso? Porque entiendo que ese niño ya tenía dominado el tema. Si no, no te lo hubiera podido enseñar, digamos, o él no hubiera sido ese tutor que te condujo a un estudio profundo, a un aprendizaje profundo, ¿no?
pero ¿cómo te preparaste después o cómo se prepara uno para estos procesos donde tú puedes tutorar a alguien más, pero también una mamá o un estudiante te puede tutorar a ti o puede tutorar a otros estudiantes? Sí. ¿Qué se necesita para que cualquiera pueda ser tutor del aprendizaje y se llegue a este aprendizaje profundo y no un aprendizaje que pueda ser, digamos, más débil? ¿Cómo Sí. garantizar y cómo te has ido preparando para eso? Fíjate que el tutor tiene que ir acompañando muy de cerca todo el proceso de aprendizaje. Desde la oferta, sí, desde el momento en que genera un espacio de confianza, desde el momento en que va eh, apoyando al aprendiz, porque aquí a mí me genera, quien me da la pauta del aprendizaje, es el aprendiz. O sea, el niño cuando me iba acompañando a mí, me iba acompañando a partir de lo que yo sabía. Él no me iba imponiendo actividades, él iba partiendo de lo que yo sabía a través del diálogo, lo iba reconociendo. Eh, una vez que se da este proceso y se termina el proceso de estudio, el tutorado hace un registro de su experiencia, ¿sí? De todo Ok, lo que vivió, ¿sí? También acompañado del tutor, ¿verdad? Porque le va preguntando, a ver, ¿qué aprendiste? ¿Cómo fue que lo estuviste aprendiendo? ¿Qué dificultad tuviste en este momento? ¿Qué preguntas te hizo el tutor? Eso es un proceso metacognitivo. Te así va es. permitiendo reflexionar poco a poco en el proceso vivido, ¿sí? Del aprendizaje. Allí es parte del modelaje que realiza el tutor, permitiéndote que a través del diálogo vayas reflexionando sobre cada uno de esos momentos vividos hasta tener el mapa completo de lo que tú viviste, ¿sí? Incluyendo las emociones que viviste, las dificultades que se presentaron a la hora de estar haciendo el estudio, incluso las resistencias que a veces uno tiene. Una vez que tú terminas, eh, ocurre algo que es bien importante. Uno tiene ganas de seguir aprendiendo, tiene uno ganas de seguir investigando del tema y te empiezas a involucrar y más y más y más. Cada vez que uno tutora, se da la oportunidad de tutorar este tema que aprendimos por primera vez, siempre hay la posibilidad de seguir aprendiendo, porque aprendes del otro. Sí. Claro. Yo alguna vez tutoré un tema el tema del grillo, que era un soneto, ¿sí? Y pues yo decía, pues lo domino, ¿no? Yo domino la parte del soneto, pero a quien tutoré era un escritor y tenía bastante dominio, o sea, y más bien yo aprendí de él, ¿verdad? Me di la oportunidad de aprender de él y pero al final, fíjate, me dice el maestro, me dice, oiga, qué bonito, cuántas cosas que aprendí. Le digo, no, yo creo que yo aprendí de usted, le digo, porque sí, la verdad yo aprendí de usted, sí. Y entonces, pues se da e- esa, esa relación, ¿no? Que es muy bonita y entonces, pues cada vez va uno profundizando en ese conocimiento y con la confianza también de que compartir una experiencia, yo no le voy a enseñar nada a nadie, realmente compartimos una experiencia, ¿sí? La vamos acompañando también y también nos damos la oportunidad de aprender, ¿sí? Compartes una Sí. experiencia, pero aprendes simultáneamente. Oye, y en esto que ya me está quedando más claro de cómo se va desarrollando desde el uno a uno, de este compartir esa experiencia de aprendizaje y de tener el interés, la motivación de seguir aprendiendo, y de ahí se van construyendo las bases para las comunidades de aprendizaje donde todos Así es. tienen algo que enseñar, algo que aprender
y se da esa relación, pues, de que no solamente los docentes y los directivos, sino familias, estudiantes van construyendo juntos saberes profundos. Ahora, esto me lleva a preguntarme si, eh, desde luego, tiene que cambiar las relaciones de autoridad. Es decir, no solamente ver como el profe que sabe y el estudiante que ignora, ¿no? Y entonces es una pregunta que quiero hacerte acerca de si ves que hay posibilidades en nuestras escuelas públicas de modificar estas relaciones de autoridad y que los estudiantes tengan más participación, mayor participación democrática y significativa en esta relación de aprendizaje, por un lado, y si ves que esto se puede planificar, o sea, si eso puede estar dentro de los programas analíticos, dentro de las estrategias de evaluación formativa, etcétera. Como ya en la práctica, tú que has observado acerca tanto de las relaciones de autoridad como de los temas de planificación y evaluación, con lo que ahora la nueva escuela mexicana está señalando. Mira, yo diría que la nueva escuela mexicana plantea que las comunidades escolares, por ejemplo, te lo doy un ejemplo, que plantea que las comunidades escolares o que los consejos técnicos definan los temas eh, de, que tratan ellos en sus consejos. Ajá. Y esto, pues, eh, reclama del supervisor cambiar el papel del mismo supervisor. O Claro, sea, pasar de prescribir a acompañar. No es sencillo, ¿verdad? No es sencillo porque también los supervisores venimos de tradiciones muy normativas, ¿sí? muy También jerárquica, ¿no? muy jerárquicas, efectivamente. Sí. Ujú. Sin embargo, he visto que cuando una supervisión entra con una actitud de escucha a las escuelas, revisa junto con los docentes pues sus diagnósticos, la lectura que hacen de la realidad, el supervisor les ayuda a focalizar los problemas, va acompañando, pues se fortalece la autonomía de las escuelas, que eso es donde yo pienso que es el aporte que tenemos que hacer, ¿no? Arropar para que la escuela fortalezca su autonomía y su toma de decisiones. La escuela, yo diría tres cosas fundamentales, una que pienso que son necesarias. La escuela demanda una supervisión situada y abierta al aprendizaje, porque cada escuela tiene una particularidad, una identidad muy particular, una cultura muy particular, y esto tiene que tomarse en cuenta a la hora de hacer esas visitas de acompañamiento. El supervisor tiene que hacer una buena lectura y escritura de la realidad, dice Pablo Freire. O sea, no solamente hay que leerla, sino que también hay que escribirla. Y la escritura de la realidad es la acción, ¿sí? ¿Cómo apoyamos a la escuela a que cumpla sus metas y sus sueños también? Eso es bien importante. Y el acompañamiento, pues debe de ser formativo, ¿sí? Eh, que se vaya ajustando, que vaya modelando, que dialogue para transformar la identidad docente, que yo creo que es la parte más compleja y muchas de las representaciones que todavía tenemos, ¿no? Todavía decimos, los maestros decimos, voy a dar clase, decía mi amigo León, que escuchaba que los maestros decían, voy a dar clase. Sí, soy maestro frente a grupo. Pues ya ahora ya cambió eso, ¿verdad? Ahora ya no somos maestro frente a grupo, somos maestro frente a grupo, adentro del grupo, detrás del grupo, con el grupo, ¿no? Somos parte del grupo. Entonces nuestra tarea para tratar de concretar esto es
generar marcos, preguntas de apoyo y que cada escuela pueda ir construyendo y realizando su propio proyecto, ¿no? Desde el contexto muy particular. Que los directivos tengan confianza en hacer las cosas desde la escuela. Sí, y no llegar decimos acá, con la espada desenvainada, ¿verdad? Viendo los errores, ¿no? Sino que Claro. ir construyendo junto con la escuela, ¿sí? Creo yo que esta es lo que toda esta parte le está demandando al supervisor. Toda la complejidad de la escuela demanda una nueva supervisión escolar. Sí. Oye, y como supervisor, y bueno, y como docente, que también lo has sido y lo eres, aunque ahora no de educación básica, ¿cómo ves el tema de las herramientas que proporciona, por ejemplo, la tecnología? Hemos estado tú y yo conversando acerca, por ejemplo, del asunto de la inteligencia artificial, este, pero bueno, actualízame un poco, ¿cómo desde la supervisión o de lo que tú haces en particular, herramientas como inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías están ayudando o pueden ayudar a que la escuela avance en este sentido de aprendizaje profundo, de comunidad, de mayor autonomía, etcétera? Sí, yo te comentaba que habría que pedagogizar la inteligencia artificial, ¿verdad? Y esto es verla como una aliada para el acompañamiento pedagógico. Hace 2 días estuve con una directora y decíamos, bueno, vamos a utilizar a la inteligencia artificial como un recurso para diseñar una visita al aula. Sí, y con una serie de prompts pudimos rápidamente hacer un diseño ad hoc a la visita que ella iba a realizar a un docente. A partir de un diagnóstico que ella tenía, se generó todo un plan. La inteligencia nos pudo aportar propuestas para hacer la observación del aula y también le dije, bueno, ¿tienes dificultad en cómo hacer después esta devolución al compañero? Podemos generar también una guía de diálogo formativo que nos puede apoyar precisamente a generar acuerdos con el maestro, porque también es bien importante eso, o sea, que cuando tengamos ese diálogo con el maestro, pues sea un diálogo profesional, ¿verdad? Los maestros ya están bastante angustiados por lo que hacen y si además vamos nosotros y no cuidamos las formas de acompañamiento, pues todavía le agregamos más complejidad a esto. Hay que hacerlo bien. Sí, eso, he adoptado eso que tú me comentaste hace poco que conversamos en el tema de pedagogizar la inteligencia artificial y ver qué puede hacer un aliado, ¿no? Pero hace falta Sí, profundizar y ampliar la labor docente, la labor directiva de supervisión con así estas es. herramientas más que verlas como amenazas, pero hace falta estudiar, no es tan Sí, sí, fácil, sí. no es tan fácil hacerlo. También te quería preguntar el tema, ya que mencionabas lo del soneto y eso, yo sé que tú también durante mucho tiempo practicaste las artes o lo sigues practicando, no lo sé, pero dentro de poco vamos a tener un encuentro sobre arte y educación junto con la Secretaría de Educación Pública y quería preguntarte también de ese tema, porque para la UNESCO es muy importante que las artes, la cultura comunitaria sean parte de las estrategias educativas, ¿no? La nueva escuela mexicana también está dando un papel central como un eje transversal a las artes, como estos lenguajes y saberes importantes que pueden vincular a las comunidades con el saber de las escuelas. Y quiero Así es. preguntarte, ¿cómo ves tú el papel de las artes y la cultura en la construcción de comunidades de aprendizaje y de un aprendizaje también profundo? Fíjate que ya se está dando esta relación porque estamos pasando de entender el lenguaje como simplemente leer, escribir, escuchar y hablar
a toda la posibilidad lingüística que tenemos, ¿no? Hacer esto más integral. La danza, la música, el teatro, el canto, pues son posibilidades de lenguaje que deben estarse articulando dentro de son lenguajes artísticos, por así decirlo. Son lenguajes artísticos que deben irse incorporando dentro de los proyectos. Eh, Son parte, todo el arte, toda la mística que hay en relación a la cultura, se va a ir incorporando a las escuelas. Creo que esto ya ha venido ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, la danza comunitaria, pues la incorporamos en el ámbito escolar, ¿verdad? Incorporamos el canto. Hace poco yo les compartí algunas décimas. La décima es una figura literaria de acá de la región que se utiliza en el canto del guapango. Pues tenemos que incorporar también eso, o sea, incorporar la cultura en el aula es algo ya se está dando. Hay escuelas, por ejemplo, que tienen esta conexión muy estrecha entre comunidad y cultura. Y cuando estrechamos ese lazo, pues no cuesta mucho ir conectando los procesos de desarrollo de aprendizaje que tenemos que lograr con esta parte cultural, ¿sí? Entonces, la integralidad se da en función de incorporar también todas estas partes del arte que se encuentran a veces desconectadas y que las podemos conectar. Dentro de unos días, los niños de la escuela aquí en Natsin, que es una escuela que tengo a mi cargo, me dijeron, maestro, ¿por qué no nos trae un curso de grana cochinilla? No, eso no te lo he comentado, pero ya ves que la grana cochinilla es como esa que está en el nopal. Sí, sí, Esa, sí. ¿sí? Entonces, la ya molida te genera un material que le pones agüita y te genera una pintura, un tinte que reacciona con diferentes, eh, por ejemplo, con limón, con sal, tiene a generar diferentes colores. Y los niños me dijeron, maestro, ¿por qué no nos traes? Sí, se los comparto, yo les comparto cómo reacciona la grana cochinilla con diferentes reactivos y eso es parte del arte, ¿no? El arte conectado con las emociones, el arte conectado con con la cultura, pues todo eso es de enorme riqueza para las escuelas. Sí, oye, y quería preguntarte porque, bueno, cuando nos conocimos fue en una visita que hicimos a la escuela de la Semita, que la Sí, tenemos siempre en nuestra mente, en nuestro recuerdo con mucho cariño. Es una escuela multigrado así es. eh, de, de la región de San Luis de la Paz, allá en Guanajuato. Y quería preguntarte acerca de las multigrado. ¿Crees que están teniendo un papel relevante en todos los procesos de construcción, de aprendizaje, de diálogo, de relación tutora? ¿Es que las multigrado podrían aportar también saberes importantes a la de educación completa? ¿Qué piensas acerca de eso? Fíjate que la escuela multigrado tiene su dinámica muy particular. Tú lo viste. También implica que la supervisión escolar eh, tenga una manera muy particular de observar a una escuela multigrado. Eh, Tenemos que mirar a la escuela multigrado, yo digo desde la escuela multigrado, ¿sí? Desde su particular forma de eh, trabajar en el contexto, desde su particular forma de organizarse. Y yo en lo particular estoy convencido de que por lo menos hay tres cosas que tiene la escuela multigrado y que podemos traspolar hacia las escuelas de organización completa. Una es la flexibilidad organizativa, ¿sí?
La escuela multigrado, los maestros no están presos de la idea de un grupo homogéneo por edad. Sí. Es decir, todos los grupos son multigrado. Todos los grupos tienen diferentes niveles de desarrollo cognitivo o madurez en el grupo. Entonces, la escuela multigrado por lo menos no tiene esa idea de que trabaja con un grupo homogéneo. Trabajamos con un grupo que tiene diferente desarrollo. El trabajo entre pares es otra cosa. Aprovechar que no todos saben lo mismo para generar redes de apoyo. Sí, los de sexto grado pueden apoyar a los niños más pequeños en ciertas tareas y es un circular del conocimiento eh, eh, que genera una convivencia diferente dentro del aula multigrado. Y la otra es que la escuela multigrado tiene un mayor vínculo con la comunidad, o sea, históricamente. Y esta relación tan cercana que tiene con las familias, para mí es una lógica inspiradora para las escuelas de organización completa y que podría romper ciertas inercias muy fuertes que hay de fragmentación entre la familia y la escuela. Sí. Entonces yo creo que allí podemos aprovechar la experiencia que hay dentro de estas comunidades, dentro de esta escuela multigrado, que hay una gran riqueza también pedagógica y que para nosotros, por ejemplo, en la zona, la escuela multigrado convive con los demás, o sea, comparte con los demás. Son sui generis, pues el docente multigrado, o sea, tiene, se va haciendo de una experiencia muy particular, ¿no? Y que siempre nos da energía, ¿no? Nos llena de esperanza también, ya lo había comentado. Sí, sí, porque pienso que las comunidades de aprendizaje no solamente son al interior de las escuelas, sino puede ser ¿Verdad? comunidades ampliadas, ¿no? En la zona escolar y aprender. Y en esta relación de que todos podemos tener pues, también escuelas multigrado y los profes y de los niños multigrado, Así es. como ya me ha tocado ver cómo estos niños se desempeñan frente a niños de otras escuelas. Oye, pues agradezco mucho. Estaría terminando pregunta acerca de tu trabajo, qué más valoras, qué es lo que más te gusta de lo que haces en esta labor de construir comunidades de aprendizaje en los colectivos, en las escuelas, qué es lo que más te gusta de de lo que haces cotidianamente. Fíjate que es una buena pregunta. Yo lo que más disfruto es ver a las personas descubrir que pueden más de lo que creían. Sí, cuando lo descubren y ver su cara, eso me gusta. Sí, un docente, por ejemplo, que se anima a cambiar la forma de enseñar, una directora que encuentra su voz, un niño que por fin se sabe lector y empieza a leerle a los otros, por ejemplo. Me gusta estar en ese cruce entre escuela, comunidad y política educativa. Creo que es bien importante ayudar a traducir los grandes discursos que hay, las grandes narrativas y concretarlas en la escuela y al mismo tiempo llevar la voz de las escuelas hacia arriba, que conozcan, ¿verdad? Que conozcan lo que se está haciendo. A mí me gusta mucho proyectar lo que hacen mis maestros y maestros y yo me siento muy orgulloso de ellos y del compromiso que ellos tienen, o sea, con la educación. Sí, eso es lo que a mí más me gusta. Muy bien. ¿Hay algún lugar donde podamos conocer de tu trabajo, intercambiar, mandarte algún mensaje, alguna... Bueno, en las redes sociales, las CAR tienen una página. Si uno le pone ahí comunidades de aprendizaje, van a aparecer ahí las comunidades de aprendizaje en relación tutora.
donde hay muchos compañeros que están trabajando a nivel nacional. Está Juan Carlos en Sinaloa, en Mexicali está Griselda, el maestro Manuel en Nayarit y Colima, Zoila en San Luis Potosí, en San Miguel de Allende, el maestro Toño Mora con sus comunidades virtuales, en México Reinalda. O sea, y en Guanajuato, pues la maestra Elena, Norma, León Rodríguez. Y se ha extendido esto hasta Perú, Argentina, Filipinas, o sea, están implementando la relación tutora. Estas comunidades de aprendizaje tienen una página, ahí pueden ir viendo, si gustan, pues yo al ratito pongo entre los comentarios la liga, el link preciso para que se puedan conocer de lo que hacen. Y yo pues también ahí tengo mi red social también, donde promuevo, pues es más bien un espacio académico, ¿verdad? Allí hablo más de investigaciones, de libros, de lo que hacen los docentes, de las estrategias. Y pues hay muchos que siguen eso porque pues se dan ideas y a partir de ahí pues nos alentamos unos con otros, ¿verdad? Que esa es la idea de estarnos alentando ahí, dándonos ideas. Es la idea. Sí, sí, invertimos, porque ahora yo me siento parte de tu comunidad, en una comunidad ampliada, ¿no? En una comunidad No, virtual eres parte. donde podemos compartir. Pues, José, Así. te agradezco muchísimo este, compartir contigo ideas, la que sigamos en ese intercambio, dando, conociendo y dialogando. Muy lo han sido, pero hoy que cobran más relevancia para transformar nuestra práctica y garantizar cada vez mejor el derecho a la educación de todas las personas, niñas, niños, docentes y sus familias. Así es que muchas gracias, José, y seguimos en comunicación. Pues te agradezco mucho, Adolfo, este espacio. Y yo nada más, por último, quisiera decir que les diría a los maestros que a pesar del cansancio y las dificultades, pues no subestimen el poder de lo que hacen cada día en sus aulas. Cuando se reúnen a dialogar, a tutorarse, cuando se atreven a probar algo nuevo, cuando abren espacio a la voz de sus estudiantes, pues están construyendo comunidades de aprendizaje y están defendiendo el sentido profundo de la educación y están haciendo posibles los sueños. No están solos. Hay muchos colectivos, personas en todo el país y en el mundo caminando en la misma dirección. Entonces, sigamos encontrándonos, sigamos dialogando y aprendiendo juntos, ¿sí? Nuevamente te agradezco el espacio, Adolfo, un placer platicar contigo eh, y espero que, bueno, pues yo quedo abierto también a los comentarios y si hay algo que más que aportar, pues con mucho gusto lo estaremos haciendo. Seguro que sí. Muchas gracias, José. Que tengas buena tarde. Hasta pronto. Igualmente, Adolfo, Hasta hasta pronto. luego.